Hemos estado trabajando durante todos estos días con la noción de integrales múltiples, concentrándonos en integrales dobles e integrales triples. Demostramos las condiciones sobre las cuales podemos este, pasar de integrales de Riemann según Jordan a integrales iteradas, dobles o triples. Entonces ya vimos cómo procedemos en esto. Y una vez que tenemos esto, lo que ahora hemos estado trabajando son las condiciones sobre las cuales vamos a hacer los cálculos de las integrales. En particular, no cómo vamos a integrar las funciones, sino cómo vamos a calcular las regiones sobre las cuales vamos a desarrollar cada uno de los integrandos, ¿no? Entonces, en este caso, ya una vez visto esto, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una integral y pues resulta complicado esbozar un resultado. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí esta integral. La integral es una integral doble que va de una gráfica, ¿sí? A un conjunto que está definido, un conjunto gamma, estrella, que está definido con todos los puntos x, y, tal que la condición es que todos estén dentro de x cuadrada más y cuadrada menor que 1. Esto es el disco abierto, ¿sí? Unitario. ¿Sí? Entonces, este conjunto es un conjunto abierto. Tenemos la integral doble. ¿Cómo procederíamos aquí para calcular la integral? Bueno, algo que hago poco, pero lo vamos a hacer ahorita es, si nosotros tenemos en este caso la integral de gamma estrella b a la x cuadrada más y cuadrada con respecto de x respecto de y, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué pasa con esto, no? Tenemos una región donde tenemos el disco de radio 1, ¿sí? Todo lo que esté ahí dentro, pues juega. Entonces, algo que podemos observar aquí es tomar una de estas dos variantes en los términos en donde podemos definir, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿sí? Donde podemos despejar a x o a y. En este caso, si despejamos a y, o a x más bien, tenemos y igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, ¿no? Y con x, pues va a ser lo mismo. O sea, no hay una variante ahí donde sea distinto el término. Esto para obtener los valores, en este caso para phi 1, y lo voy a poner así, phi 2. Y acá sería psi 1 y psi 2, que son en ambos casos serían las superficies que acotan, ¿no? En este caso la condición que en ese contexto, pues simplemente me va a dejar, por un lado, el semidisco superior o el semidisco inferior. Es el despejando Y igual, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sí, en el caso de
xy, por un lado vamos a tener, en el caso de que despejemos a la x, tenemos la parte superior y la parte inferior, ¿no? Porque en este caso sería este sería φ1 y este sería φ2. Pero si tenemos el caso contrario, que despejamos x, entonces aquí sería así. Sería esta y sería esta. ¿Sí? Entonces aquí definiríamos a psi1 y por el otro lado a psi2. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ya tenemos las funciones. No tenemos mayor complicación en el sentido de la otra integral. ¿Por qué? Porque en el término de AB vamos de 0 a 1. Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está delimitado por esto. Podría yo cerrarlo para simplificarlo y dejarlo así. ¿Sí? Para el efecto es casi lo mismo, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a quedar es la integral de 0 a 1 de la integral de menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, la raíz positiva, la raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrada, ¿sí? De e a la x cuadrada más y cuadrada d de x, d de y. Que en este caso más bien sería al revés, d de y, d de x, ¿no? Porque estamos trabajando para y, en este caso. Sí, en este caso tienes razón. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues a mí se me ocurría separar primero la exponencial en exponencial de x al cuadrado por la exponencial de y al cuadrado. Entonces, esto quedaría así, ¿no? De e a la x al cuadrado por e a la y al cuadrado, reglas de los exponentes, simplemente, ¿no? Menos la raíz de 1 menos x cuadrada y es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí ya sale de esta integral porque no vamos a integrar con respecto de x, vamos a integrar con respecto de y. Entonces, lo que nos quedaría sería la integral doble de 0 a 1 de e a la x al cuadrado por la integral de a la y, perdón, de la raíz menos la raíz de 1 menos x cuadrada, de la raíz de 1 menos x cuadrada de a la y al cuadrado. Y esto con respecto de x, perdón, respecto de y respecto de x. El detalle aquí es qué pasa con esta integral. Es la que no tiene derivada. En ese caso no tiene primitiva, ¿no? Al no tener primitiva, pues entonces pensaríamos en irnos al otro lado, o sea, integrar esta. Pero ¿qué notas ahí? Pues va a quedar igual. Va a quedar igual, ¿no? Porque al final tenemos, aquí se ve claramente, tenemos e a la y al cuadrado y e a la x al cuadrado. Cualquiera de las dos que tomes, ya sea que la tomes con respecto de y o con respecto de x, vamos a acabar en el mismo hoyo. ¿Sí? Entonces, aquí se pregunta uno, bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿No? Entonces, para eso surge precisamente
Este es el esbozo ya bonito, ¿sí? Como no tenemos primitiva, pues simplemente pues pensaríamos en hacerla del tipo 2, pero en la del tipo 2, pues la dificultad es la misma, ¿sí? En ese contexto, pues simplemente, como no tenemos posibilidades de hacer la integral, pues entonces vamos a explorar otra cuestión que en este caso se llama el teorema de cambio de valor. Pero para estos casos, ¿no? Integrales en ese caso, integrales dobles. Entonces, antes vamos a ver una cuestión, ¿sí? Donde tenemos vamos a tomar una función, ¿sí? Pero una región G en R2, ¿sí? Dentro de un plano que vamos a definir como V, ¿sí? Entonces, al definir este plano, o la región en este plano, a partir de ahí definimos una función f. Al fin llegó Edgar. Bueno, ya no está solo. Bueno, el, en este contexto, la región G dentro del plano en R2 U, B, con la función definida dentro del mismo plano, ¿sí? Que es una función que va de R2 en R2, ¿sí? O una aplicación también se le conoce. En este caso es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a pedir que sea biunívoca, o sea, que sea inyectiva y que sea biyectiva, que sea biyectiva, pues, ¿sí? En pocas palabras, que sea sobre y que sea inyectiva. Vamos a pedir que tenga continuidad, que sea continuamente derivable en G, ¿sí? Al menos en la primera entrada, o sea que las derivadas de este bicho sean continuas. Y vamos a pedir, y vamos a definir el jacobiano de esta forma, ¿sí? La matriz jacobiana, pues es simplemente el cálculo de las parciales, como vemos aquí, con respecto de U, con respecto de B, con respecto de X y de Y, ¿no? O sea, la parcial de X con respecto de U, y la parcial de X con respecto de B, y la parcial de Y con respecto de U, y la parcial de Y con respecto de B. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, lo que vamos a tener es, pues simplemente la matriz jacobiana, nada más hay que verla, es la parcial de X con respecto de U y la parcial de X con respecto de B, de U, de B. Y tenemos por otro lado la parcial de Y con respecto de U y la parcial de Y con respecto de B. ¿Sí? Entonces aquí estamos tomando dos cuestiones porque en el contexto de la función estamos calculando una que va en este caso de R en U, B, o sea, de R2 a R2, ¿sí? De U, B a XY. O sea, estamos del plano X, U, B al plano XY, ¿sí? Bajo esta misma función. ¿Sí? Entonces, pues G pues es un entorno acá y su imagen está reflejada en XY, ¿no?
Entonces, esto es lo que tenemos. Cuando calculamos el determinante de este bicho, pues simplemente obtenemos esto, que es lo que llamamos el jacobiano. ¿Sí? Nada más un pequeño recordatorio de lo que vimos en cálculo 3, ¿sí? Cuando estuvimos definiendo estas cosas para calcular la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es en cuanto, o más bien la derivada para funciones de este tipo, ¿no? Que son campos vectoriales. En este caso, podemos definir a una G estrella, ¿sí? De tal forma, o sea, esto va a implicar que se define una G estrella, o sea, todos estos tres términos van a implicar que se define una G estrella donde es f de G, ¿sí? Va a ser un abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un abierto, ¿sí? Y f es biyectivo y tiene la condición de que es de clase C1, ¿no? Entonces, y esto ocurre para un lado y para el otro. Entonces, bueno, teniendo esto en mente, vamos a definir conjuntos cuadrables, así los vamos a llamar, ¿sí? Donde tenemos dos gamas, gamma y gamma estrella. Estos son conjuntos abiertos y cuadrables, ¿sí? Jordan medibles. ¿Esto qué significa? Que pueden ser conjuntos de tal forma que podemos nosotros hacer una retícula interior donde pues obtengamos cuadraditos como lo hicimos en los momentos en los que estuvimos trabajando la medida de Jordan, ¿no? Entonces, aquí con esto nosotros tomamos a la cerradura de este conjunto con respecto de G y tomamos a la cerradura de gamma estrella con respecto de G. Sí, entonces, cuando aplicamos la función sobre gamma, sobre gamma, o la cerradura de gamma, vamos a tener exactamente lo mismo que gamma, o la cerradura de gamma estrella. ¿Sí? Esas son solamente definiciones. ¿Sí? Entonces, aquí estamos pasando de un conjunto a otro. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aquí ya estamos utilizando las condiciones que están esbozadas en la definición anterior. ¿Sí? Porque este conjunto, como vimos, es un abierto y este también resulta, se deduce que es un abierto a partir de la función f, ¿no? Y dentro de esta definimos estos conjuntos. ¿Sí? Que es lo que más bien estamos definiendo. Estos dos conjuntos y los colocamos dentro de las Gs, ¿no? ¿Puede haber conjuntos cerrados dentro de un conjunto abierto? Por supuesto. Siempre puede ocurrir. Bueno, no siempre, ¿no? Pero de qué puede ocurrir, puede ocurrir. En este caso suponemos esta condición. Entonces, gamma, la cerradura de gamma y la cerradura de gamma estrella son conjuntos compactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este conjunto es un abierto y este otro conjunto es un abierto, ¿sí? Como lo vimos acá, ¿sí? Son derivables en G, ¿sí? En este caso, con esto lo que tendríamos es que la frontera de gamma estrella la vamos a definir como los el conjunto de los puntos que están alrededor de la frontera de gamma, utilizando la función f, o aplicando la función f, ¿no? Sobre ellos. Entonces, con esto ya tenemos dos definiciones, dos conjuntos, ¿sí? Y ahora con eso vamos a definir lo que es el teorema de cambio de variable. ¿Sí? En este caso es simplemente tomamos una función continua, ¿sí? En gamma ya tenemos todo el antecedente anterior, ¿sí? En ese contexto,
al definir nosotros una función f sobre gamma, aquí estamos tomando en este contexto esta función que es una función escalar. ¿Sí? Es una función que va de R2 en R, ¿sí? Y la definimos como una función continua en gamma estrella. Aquí puede haber una situación donde se piense, oye, a ver, espérate tantito. Porque no me cuadra mucho lo que estás haciendo. Me estás diciendo que tienes F continua en gamma estrella, pero gamma estrella depende de dos condiciones. La primera es que tenemos un plano U, B y por el otro tenemos un plano XY. ¿Sí? Y tú me das una función que va de aquí a acá y la defines como F, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión. Esta va de R2 en R2. ¿Sí? Esa función está jugando un papel importante porque cuando la definimos, nosotros la definimos como F de U, B igual a X de U, B, Y de U, B. ¿Sí? Entonces, si nos percatamos de esto, entonces podemos ver que aquí tenemos una composición de funciones. Tenemos esta que compone esta. ¿Sí? Pero inicialmente lo que tenemos es esta cuestión. Una función que va de R2 en R. Entonces, más aquí no vamos de aquí a acá. No hacemos esto. O sea, F no hace esto. ¿Por qué? Porque termina en R. O sea, vamos de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, cuando estamos definiendo nosotros estas condiciones, estamos tomando una cuestión, ¿sí? Donde el hecho de que las funciones, o más bien los conjuntos, en este caso, G y G estrella, ¿sí? Obviamente tienen por acá adentro a gamma, ¿sí? La cerradura de gamma, y por acá tenemos a la cerradura de gamma estrella, ¿no? Ahí lo tenemos, más o menos. Entonces, cuando nosotros normalmente estamos trabajando con funciones de este estilo, ¿sí? Donde tenemos el conjunto de los números reales, y en este caso tenemos el plano XY. La intuición aquí es la siguiente, para entender el teorema. Cuando nosotros estamos posicionando lo que definimos primero en cuestiones de la función f mayúscula, ¿sí? Y luego, dentro del teorema, lo que vemos es esto, ¿sí? Una vez que nosotros observamos para esta integral, observamos esto, ¿sí? Pero cuando vemos el otro lado, o sea, este de acá, lo que tenemos ahora de frente es, porque al hacer la composición, lo que nosotros estamos tomando es, ¿qué cosa? Mm, Pues justo es una función, pero que como que la evalúas como... o- A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a hacerlo tranquilamente. Tenemos esto. De aquí tomamos así, hacemos este es F. ¿Sí? Y aquí tienes R2. Y acá tienes R2. ¿No? Y por acá tenemos
La relación entre estos bichos, ¿cómo se cierra? Porque en este caso tenemos esto. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos qué tenemos de interesante ahí? Porque de alguna forma, o sea, estamos tomando los términos de la composición en estos términos. Estamos proveyendo primero con XY, ¿sí? Un término que acaba en R. Bueno, aquí f de x, y, ¿sí? Algo que acaba en R, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos la composición, pues simplemente obtenemos de lo que sería el dominio, perdón, el rango de este sería el dominio para f minúscula, y de ahí aplicamos, no podemos hacerlo al revés, ¿por qué? Porque no coinciden los... El dominio de este bicho, ¿sí? Es R2, pero el rango es R. Entonces una composición de F mayúscula con F minúscula no me sirve. O sea, de hecho no se puede dar. ¿Sí? En este caso, esto sería lo que tenemos. Entonces, cuando aplicamos simplemente la función f, los términos este podría ser todo R2 en XY, ¿sí? O más bien sería todo que estrella, ¿sí? El detalle aquí es que para los valores definidos para G, ¿sí? No necesariamente cubre todo, entonces tenemos pues algo por ahí que pues vendría siendo gamma estrella, ¿sí? Bueno, sí, la cerradura de gamma estrella la tomamos, entonces aplicamos todo esto. Esto es lo que está pasando aquí, ¿sí? O sea, estamos cambiando este conjunto por este. Estamos cambiando sabemos que hay una afinidad entre estos dos porque esta función tiene la condición de que es bionívoca, ¿sí? Es, es continua, además es diferenciable y sus derivadas son continuas, ¿no? O su derivada es continua, más que nada. Eso implica que las derivadas parciales de este bicho son continuas. Entonces, con eso, pues ya podemos nosotros modificar, o sea, todas estas condiciones están aquí, ¿sí? Todas estas condiciones están aquí dadas, ¿sí? Porque esta simplemente no es nada más una cuestión que aparece ahí no más, sino que todo lo anterior que está dado a partir de esta definición, ¿sí? Y luego de esta, pues tomando todos estos términos, acabamos en esto, ¿sí? Entonces, en ese contexto es donde nos estamos moviendo. No sé si hay alguna duda con esto. Pues la parte del determinante, o sea, ¿cómo salía eso? Eh, en este caso, el jacobiano, Ajá. este, ¿cómo se da? Pues bueno, para empezar tienes que tener la condición de que esta función, este, pues tiene que poder ser derivada, ¿sí? Y si su derivada existe, entonces existe la matriz
lo que veíamos aquí, ¿no? La matriz jacobiana, ¿sí? Y su determinante tiene que ser distinto de cero. Porque si es cero, pues simplemente caemos en el caso de trivial, donde el integrando se vuelve nulo. Sí, en este caso tomamos simplemente esta condición y llegamos a esto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la demostración? Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bueno, en este caso, vamos a verificar primero la existencia de ambas integrales, ¿sí? Y hay que construir una partición de gamma, ¿sí? Vamos a usar cuadros o cuadrados diádicos, vamos a usar también una partición inducida para gamma estrella, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, vamos a estimar la finura en este caso, de la partición para gamma estrella, ¿sí? Y vamos a separar por piezas interiores de la frontera, ¿no? En este caso vamos a establecer la relación entre la medida de cada pedacito de la partición de gamma estrella, ¿sí? Y eso lo vamos a llevar a este grado, ¿no? O sea, vamos a tomar la matriz, el jacobiano, multiplicado por este término. Este término al final es un término muy pequeñito que cuando hacemos tender como epsilon es mayor que cero, pero eso se aproxima a cero, pues esto en el límite se hace cero. ¿Sí? Entonces es algo que vamos a definir ahorita. Y vamos a sustituir la suma de Riemann y para pasar al límite. O sea, esto lo vamos a tomar y lo vamos a sustituir en la suma de Riemann. ¿Sí? Bueno, eso es nada más, es así la explicación. Vamos a verlo ya en términos concretos, ¿no? Para el lado izquierdo, ¿sí? Tomamos F continua en la cerradura de gamma estrella, o sea, dentro de un compacto, ¿sí? Como sabemos que gamma es cuadrable, ¿sí? Por las definiciones, esto es por definición, entonces esto va a implicar que F es integrable, ¿sí? Entonces, sabemos que está dentro de un compacto, ¿sí? Una de las condiciones para que la función sea integrable es que sea continua dentro de un compacto, ¿sí? En ese contexto, pues, tenemos que F es integrable. En el lado derecho, o sea, en este caso del lado derecho de la equivalencia, ¿sí? Tenemos la composición entre F minúscula y F mayúscula multiplicado por el jacobiano. Esto nos da la continuidad porque esta función al ser continua y esta función al ser continua, la composición de funciones es continua, ¿sí? Y por otro lado, esto lo podemos ver como una función, ¿sí? Como sabemos que se deriva de las parciales de F mayúscula, en ese contexto lo que tenemos es simplemente la continuidad de este bicho, porque las parciales son continuas, ¿sí? Porque F es de clase C1, esta F es de clase C1, ¿sí? La F mayúscula. Entonces, esto me garantiza que esta composición es continua en gamma, ¿sí? Y con eso, em, bueno, tomamos en el valor absoluto el jacobiano, ¿sí? Para que sea positivo.
la composición de continuas por valor absoluto del determinante nos da la continuidad, ¿no? Gamma es un abierto y cuadrable, entonces ahí podemos calcular la integral, ¿no? Dentro de este contexto. Bueno, no sé si hay alguna duda aquí, No. ¿no? Bueno, entonces, en el paso 2, ¿sí? Vamos a definir los cuadrados de rango K, ¿sí? Donde cada lado va a estar definido por un delta K, ¿sí? Igual a 2 a la menos K. Todo esto en R2 para el plano U, B. ¿Sí? Entonces, tomamos a gamma, hacemos una partición dentro de gamma y definimos esos cuadraditos de esta forma. Entonces, como gamma es un compacto contenido dentro de G, que es un abierto, ¿sí? Entonces vamos a tener esta función, definida como dice, de tal forma que vamos a tomar a gamma, la cerradura de gamma, y vamos a tomar el complemento en G2, ¿sí? Esto tiene que ser, o sea, la distancia entre estos, ¿sí? Tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? O sea, no puede ser cero, en otras palabras. Y tiene que ser positivo. Bueno, al ser una distancia, pues es positiva, ¿no? Pero no puede ser cero. Entonces, esto lo va a hacer para cualquier K grande, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Que todos los cuadrados que encontremos dentro de la partición son extremadamente pequeños, ¿sí? Porque entre más grande sea el valor de K, más chiquitos son los cuadrados, ¿sí? Entonces, todos los cuadrados que intersequen a gamma cerradura o la cerradura de gamma caben dentro de G. Para los primeros casos de gamma puede ser que se me salgan algunos, ¿sí? Pero lo hacemos de tal forma que tomemos todos los K para valores grandes de este K, ¿no? Entonces, lo que va a implicar aquí es que vamos a definir a gamma I, ¿sí? Como el interior de los cuadraditos que intersecan a gamma, ¿sí? Esto va a implicar que es abierto y cuadrado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la frontera de gamma I? Pues va a estar contenida en la frontera de los cuadraditos, ¿sí? Unión la frontera de gamma, ¿sí? Entonces, en este caso, como estos tienen medida nula, pues este tiene medida nula, ¿sí? Entonces, lo que va a quedar aquí nos garantiza, esto garantiza que la unión de todos estos, ¿sí? Me va a dar gamma, ¿sí? Al final, y tomamos la partición como, o sea, la partición tau de K para gamma de esta forma. O sea, tomamos todos los términos de esta partición, ¿sí? Los definimos como una familia y los dejamos ahí de momento, ¿no? Esta es la partición, esta es una partición de gamma, ¿sí? Y el diámetro, ¿sí? O mi delta tau, que es la finura de la partición con respecto a tau de K, va a ser menor o igual a la raíz de 2 de delta K, ¿sí?
En este contexto, esto va a tender a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más grande sea el valor de K, más se acerca a cero, ¿sí? Porque recuerda que esos son los lados, o sea, delta K son los lados de los cuadraditos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, esto es tomar la diagonal, tomar el radio ahí o el diámetro más bien, de estos bichos, recordemos que la finura de la partición se define como el máximo de los diámetros de los cuadraditos que tenemos ahí, que cualquiera que tomemos es equivalente, por lo que no importa cuál sea el máximo, todos son el máximo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues tenemos garantizada esta cuestión, ¿no? La partición inducida que tenemos aquí conlleva que gamma estrella I, ¿sí? Esto ya es aplicándolo al otro caso, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar F, ¿sí? Y lo vamos a aplicar a mi gamma I. Eso me va a generar estos bichos. O sea, la otra parte de la partición. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? Bueno, en este caso es tomar lo voy a hacer un poco burdo, o lo voy a hacer así más o menos. Tenemos un cuadrado. Suponte que sea gamma, ¿sí? Y hacemos la retícula, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos la función, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Aplicamos la función y vamos a obtener, pues no sé, tal vez un rombo, ¿no? Yo no sé, podría ser. Entonces, en este caso, pues vamos a obtener rombitos. Sí, bueno, ahí no me quedó muy bien, ¿no? Pero esta es la cuestión, ¿no? O sea, tenemos esta cosa y bajo F tenemos esta transformada, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando en ese contexto, ¿sí? O sea, que sería gamma, y estrella, pues se permea y cae por acá, ¿no? Aquí, que lo puedo definir como gamma, perdón, este sería gamma I, este sería gamma I estrella, ¿sí? Ese que estoy señalando, ¿no? Ese de ahí. Que puede ser cualquiera, ¿no? En este caso. Eh, Esto se va a ver con más claridad en los siguientes ejemplos que veamos con coordenadas polares. Bueno, con esto yo creo que queda un poquito más clara esta idea, ¿no? Entonces, resulta ser un abierto también, ¿sí? Por las mismas propiedades de F, ¿sí? Tomamos un abierto, lo va a mapear en un abierto, ¿sí? Y obviamente, pues va a ser cuadrable también. Entonces, aquí lo que tenemos entonces es esta partición, ¿sí? Que es tau de K, ¿sí? Para gamma estrella o gamma I de estrella, ¿no? Y esto es una partición para gamma estrella. Entonces, estamos dando una partición, ¿sí? En gamma, en la cerradura de gamma, ¿sí? Y esta misma partición la definimos de esta manera con estos abiertos para inducir otra partición, ¿sí? Dentro en este caso, gamma estrella, ¿sí? Con esto ya tenemos una partición
para gamma y otra partición inducida para gamma estrella. Entonces, aquí en el paso 3, ahora tomamos dos términos, M estrella 1 o M1 estrella y M2 estrella, dentro de mi gamma I estrella. ¿Sí? ¿Quiénes son M1 y M2? Son puntos. Son puntos. O sea, los elegimos y los fijamos de tal forma que cuando yo los mapeo, estos provienen de dos términos que están dados por M1 y M2. ¿Sí? Recordemos que estamos mapeando en con F. ¿Sí? Entonces, estos dos me definen estos dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, si yo calculo una distancia ρ entre estos dos, ¿sí? Una métrica entre estos dos, esta va a ser menor que este. ¿Por qué? Porque dentro de mi cuadrado yo ya definí que todos los cuadraditos van a tener un área menor o van a tener una condición menor donde son menores a delta K de la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, pues, si yo defino dos puntos, la distancia entre estos dos, que sería M1 y M2, pues obviamente va a ser menor que esto. ¿Sí? Entonces, es simplemente una cuestión que está dada así. Y para este caso, lo que vamos a definir ahora es, o lo que conlleva esto, es que estos dos bichos ahora van a ser definidos por esta raíz cuadrada. ¿Sí? ¿De dónde sale? Bueno, sale de las Ws. ¿Esas Ws qué eran? ¿Me acuerdan? Eran las oscilaciones. Ah, sí. ¿Sí? O sea, tomas dos puntos y les aplicas la función. ¿Sí? O sea, en este caso sería los supremos de las diferencias de F aplicado en M1 y en M2. ¿Sí? Y esto me va a llevar tanto para X como para Y, estas dos oscilaciones, me van a permitir calcular precisamente la distancia de esta forma. ¿Sí? O sea, que sea menor o igual a la raíz cuadrada de estos dos bichos. En el otro caso ya lo tenía yo preestablecido. ¿De dónde sale esto? Del teorema de Pitágoras. Ah, En la diagonal. ¿Sí? O sea, en el cuadrado, esta diagonal va a quedar definida por las dos oscilaciones. ¿Sí? Pero obviamente las dos oscilaciones están determinadas en un caso para X con este y en otro caso para Y igual con este. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se va a manejar como que la oscilación con respecto de X para delta K, ¿sí? Y la oscilación de Y con respecto a delta K se definen como módulos de continuidad en gamma, ¿sí? Entonces,
Esto me permite ver que hay continuidad uniforme, ¿sí? Dentro del compacto gamma. Esto va a implicar que estos dos bichos tienden a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues al tender a cero, cuando k tiende a infinito, pues simplemente este bicho en el límite tiende a cero, ¿sí? Por ahí tengo las notas, se las voy a pasar también, y viene un poquito más desarrollado esto. Bueno, tenemos esto, y ahora en el paso 4 vamos a separar las partes de gamma, ¿sí? O sea, la partición, o una parte de la partición, valga la redundancia, ¿sí? Que tienen a la frontera de gamma, ¿sí? Entonces, simplemente son los términos que están en el borde, o sea, los cuadraditos que están en el borde que contienen a gamma, bueno, la frontera de gamma, ¿sí? Y tomamos los PDK que están en el interior, o sea, las que están contenidas, ¿sí? O sea, estamos separando una parte de la partición con respecto a los elementos de la frontera de gamma y otros con respecto a lo que son los que están enteramente contenidos, ¿sí? Análogamente, vamos aplicando la función, vamos a obtener precisamente los casos análogos, obviamente, para gamma estrella y el interior de gamma estrella, ¿sí? Como la frontera de gamma tiene medida nula y gamma es cuadrable, entonces la contribución de las piezas en la frontera a las sumas de Riemann tienden a cero, ¿sí? O sea, no la van a afectar, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque pues como al aplicar la medida nula, pues simplemente no suman. Entonces, lo mismo para la frontera de gamma estrella, ¿sí? Y en este caso, cuando nosotros calculamos la medida de gamma estrella, la vamos a obtener por medio de la integral doble, ¿sí? Dada por el jacobiano con respecto de U respecto de B. Aquí tenemos que tener en cuenta que no tenemos F, o F es igual a 1, ¿sí? Y en ese contexto, o para todos los valores donde F es igual a 1, entonces aquí nada más estamos buscando en este contexto la frontera, perdón, la medida, ¿sí? Es así como se define, ¿sí? En ese caso por la propiedad 1 de integrales. Como gamma, en este caso, cabe en un cuadrado de diámetro inicial de k de raíz de 2 y j es continua, entonces podemos obtener a partir o sea, tomamos un épsilon, ¿sí? De esta forma, tal que el valor absoluto de épsilon tiene que ser menor, ¿sí? En este caso, la oscilación definida por el jacobiano y su diámetro. Sí, en este caso para todo gamma i, ¿sí? Esto es para todo gamma i.
Entonces, el integrando de gamma I me va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque al calcular la integral, ¿sí? Me quedan estos dos bichos. Aplicándoles la medida, pues simplemente lo que obtengo, como este va a ser un número, ¿sí? Obtengo, obviamente, el valor absoluto del jacobiano por la medida de gamma i, ¿sí? Y en el otro caso voy a obtener el mismo valor epsilon, ¿sí? Estoy sustituyendo este término por la medida de gamma i, ¿sí? Y en ese contexto, como este bicho tiende a cero, este tiende a cero, ¿sí? Esta relación expresa que para cada pieza, ¿sí? Por pequeña que sea, f se comporta casi linealmente, ¿sí? El jacobiano mide el factor de distorsión de las áreas. En este caso, como que este, lo calibra, ¿no? De alguna manera. Y al ser muy pequeño, pues es como si tomáramos una rebanadita de los cuadrados y aplicándoles la función, lo que hacemos es modificarlos un poco, ¿sí? Y los hacemos que encajen con un error muy pequeño. Bien, entonces, ahora tomando la suma de Riemann, ¿sí? En este caso nos fijamos en la función, aplicando la función, tomamos la medida en gamma i, estrella, ¿sí? Nos estamos fijando en este caso. Lo que me interesa es esta partición, ¿sí? Porque estamos yendo del plano XY al plano U, B. Entonces tomamos la partición que inducimos para el caso de gamma, estrella, y al aplicarlo, pues en las sumas de Riemann, pues nos queda de esta forma, ¿no? Sustituyendo la relación en el del paso 5, la anterior, o sea, esta, lo que vamos a obtener es esto, ¿sí? Porque la equivalencia de la medida es esta, que la habíamos obtenido por este medio, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Pues que al nosotros observar la comparación de xi y eta i, lo que vamos a obtener es un punto análogo, ¿sí? Aquí estamos haciendo la conversión donde de xi i es igual a x de ui, bi. Y lo mismo para et, o sea, análogamente, esto sería con respecto a y. Entonces, lo único que estamos haciendo es aplicar la composición de funciones y esto es lo que nos daría, ¿sí? En este contexto, ¿qué pasaría? Por el otro lado tendríamos esto. Pero este tiende a cero, cuando k tiende a cero.
¿sí? Cuando k tiende a infinito, perdón. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea nuestra partición, es decir, entre más grande sea el valor de k, este término se hace cada vez más pequeño, hasta reducirse en el límite a 0, y entonces lo único que nos quedaría sería ese. ¿Sí? Entonces, la primera suma tiende a esta integral doble. ¿Sí? Y la finura de su partición tiende a 0. ¿Sí? El integrando es continuo, ya lo sabemos. Entonces, la segunda suma, ¿sí? Es acotada por esto. ¿Sí? En ese contexto, esta oscilación multiplicada por el supremo de f, multiplicada por la medida de gamma, ¿sí? Va a tender a 0. ¿Por qué? Pues porque este tiende a 0 en particular, ¿no? La medida de gamma no necesariamente, no tiende a 0, el supremo no tiende a 0, todo esto tiende a 0 por este. ¿Sí? Entonces, esto es obviamente cuando k tiende a 0, cuando k tiende a infinito, perdón. Entonces, en el límite, y por la definición, en el límite esto es esto. Entonces, de ahí se deduce, pues, que este bicho es equivalente a este. ¿Sí? Entonces, la demostración de esta cuestión no es para nada trivial. Si para integrales dobles resulta un poco confuso, ya para el caso general es todavía un poco más complejo. Entonces, bueno, tomando una transformación, ahora regresando al caso que habíamos canalizado para el inicio, el ejemplo que habíamos visto en un inicio, ¿sí? Vamos a tomar f en coordenadas polares, donde en este caso x va a ser igual a r coseno de teta y y va a ser igual a r seno de teta. ¿Sí? Y g va a tener, obviamente, la particularidad que está en coordenadas polares para un r mayor que 0 y teta que va a estar entre 0 y 2pi. F es inyectiva en G, o sea, lo es, no puede ser de otra forma porque el coseno y el seno son continuos, multiplicados por una constante, pues la continuidad no se pierde. ¿Sí? Y tenemos que F es de clase C infinito. Sí, porque podemos derivar infinitas veces estos dos términos y pues no concluimos nunca, ¿no? Entonces, el jacobiano en este caso queda de esta forma. ¿Sí? En el primero me queda el coseno de teta, en el segundo me queda r seno de teta, porque la primera derivada la hacemos con respecto a r. ¿Sí? O sea, la primera parcial de x con respecto de r, pues es simplemente la parcial de r coseno de teta con respecto de r, que este sería en todos casos r, perdón, el coseno de teta, ¿no? En el otro, pues sería menos el seno, menos r por el seno de teta, que ya es la parcial de x con respecto
en este caso, a teta. ¿Sí? Y en el caso en el caso análogo, para las parciales de y, con respecto a R y la parcial de Y con respecto a teta. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, pues nos queda esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos en este caso la diferencia de estos dos, pero como tenemos menos el seno, pues esto me da positivo. ¿Sí? Entonces, pues al final me queda R, la saco por distribución de la suma, entonces el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado, pues me da 1, y esto es positivo. Entonces, esto garantiza que el jacobiano es distinto de cero. ¿Por qué? Porque R es positivo. ¿Sí? Y bueno, en el otro caso tenemos gamma, es cuadrable. ¿Por qué? Porque al nosotros definir nuestra G, ¿sí? Lo hacemos dentro de 0,02 pi y entre 0 y 1. ¿Sí? Porque al principio lo habíamos hecho con respecto a las raíces cuadradas, más, menos, 1, menos x cuadrada. ¿Sí? Pero haciendo la conversión, entonces podemos ver claramente que este bicho R, el radio, ¿sí? Está entre 0 y 1. Y este bicho está entre 0 y 2 pi. Entonces, este resulta ser un abierto, es cuadrable, ¿sí? ¿Qué pasa con este bicho? Bueno, en este caso definimos a f de gamma como gamma estrella, ¿sí? En el plano XY, ¿sí? Y es un abierto, ¿sí? Y le quitamos el centro, ¿sí? Haciendo a X positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver que la frontera de los dos es nula, ¿sí? Porque pues en el primer caso, pues es un rectángulo. La aplicación del teorema viene dada de esta forma, ¿sí? Pues simplemente tenemos la integral de doble que habíamos canalizado en un primer momento, aplicando el teorema, sustituimos esto por este, ¿sí? Oye, que x cuadrada más y cuadrada, ¿qué onda? Eso es menor que 1, ¿por qué r cuadrada? Mm, Porque al final, esto se debe a la definición que estamos dando para X y Y, ¿sí? Y en este contexto, nosotros estamos definiendo, este sería el resultado de hacer el cambio, ¿sí? El cambio de variable que nosotros aplicamos acá, ¿sí? O sea, estamos sustituyendo en la integral, que sería el Jacob, la función, con la composición, ¿sí? ¿Aplicado en dónde? Como x quedaría e a la x cuadrada más
y cuadrada, esto es igual, aplicando esto mismo, o sea, te daría e a la r coseno cuadrado de teta más r seno cuadrado de teta. Por r cuadrado ambos términos. ¿Sí? Y en ese contexto sale la r y tenemos el coseno cuadrado, entonces esto me da e a la r al cuadrado. Oye, pero que no cambias nada, nada más me cambias la x cuadrada, la y cuadrada por r cuadrada. ¿Qué onda? ¿Me estás haciendo trampa? No, porque en este caso tenemos que el diferencial está multiplicado por r, ¿sí? Y este es derivado del jacobiano, ¿sí? O sea, aquí está, ¿sí? Entonces, sustituimos R, obviamente añadiéndole los diferenciales, ¿sí? Porque es el procedimiento, y obtenemos esto. Cambiando los límites de integración, ya los teníamos, ¿sí? Acá, aquí los dimos, ¿sí? Simplemente los sustituimos. Y ya teniendo esto, pues vamos a realizar un segundo cambio de variable aquí en esta primera integral. Y esto ya lo podemos hacer porque tenemos R. ¿Sí? Y en ese contexto, calculamos la primera integral y tenemos esto. La integral de 0 a 1 de R por a la R cuadrada, sustituyendo los términos, ¿sí? Pues me da esto. O sea, es E a la U, al final. Un medio de E a la U. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues este pasa para acá. Entonces me queda un medio el diferencial de U sobre 2, ¿sí? Por E a la U. Y la integral va igual. Cuando U es 0, este es 0. Cuando U es 1, este es 1. ¿Sí? Y en ese contexto, pues me queda un medio de E a la menos 1. Entonces, la integral exterior, pues ya no se complica nada, porque ya entonces ya tenemos este. ¿Sí? Ese es un número. Y al ser un número, pues simplemente sale, ¿sí? Y la integral me va a quedar como 2pi, o sea, la integral de esta, multiplicada por este. Que al final, pues obviamente me da, este se simplifica con este, pues me queda pi por e a la menos 1. En ese contexto, como podrás ver, el argumento me permite ver que, por ejemplo, yo les puedo poner en la tarea esto, un ejemplo de este estilo. ¿Cómo lo resuelves? O sea, al principio, con todo lo que vimos ayer y antier, no lo resuelves. No lo resuelves, entonces dices, bueno, ¿y qué hago? Le sería aplicar este teorema. Bueno, ver si lo puedes aplicar, Mm. porque podría ser el caso que intentas aplicarlo y tampoco te sale, ¿no? O sea, te pones en una condición donde no se te ocurre el cambio de variable y tú dices, bueno, Porque aquí, bueno, mi duda es, aquí usamos f
como la R cuadrada por el coseno al cuadrado más eso, ¿no? Pero pues justo, o sea, pues no siempre va a ser como esa función, o sea, Depende de la región. En ese caso, pues la región se sí, como prestó. era un círculo. Sí, se presta la región. Pero si hay otras condiciones, eh, no necesariamente. A lo mejor, es- esto lo vamos a ver el próximo martes. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver integrales dobles y triples con cambio de variable. ¿Sí? Ejemplos más o menos de este estilo. Y esto nos va a ilustrar todavía más porque de alguna manera tenemos que ver un poquito antes lo que serían las condiciones para coordenadas polares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y con eso ya tenemos todo un panorama para aplicar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no puedo aplicar ninguno de esos tres? ¿No? Entonces, eso sería lo interesante. ¿Qué pasa? ¿No? Cuando no... Obviamente los cálculos aquí salieron muy sencillos, pero eh, dependiendo de la región, podría ser que no es que no encuentre yo la solución, sino que de alguna forma la solución se complica dependiendo de la región, pero eso me permite de todos modos sacar la integral. Bien. Entonces, la integral queda como esto. Y con eso, pues bueno, en un principio vimos que pues no teníamos a dónde movernos, pero haciendo un cambio de variable, en este caso con coordenadas polares, pues pudimos resolver la integral, ¿no? Ahora, no siempre vamos a encontrar las integrales con este tipo de cosas. ¿Sí? Y es ahí donde pues no hay para dónde moverse, ¿sí? Porque no tenemos una solución o no tenemos una primitiva en ningún caso. Y eso va a implicar, obviamente, ya entrar con otras herramientas para el cálculo de las integrales. Pero esas herramientas no las vemos aquí. ¿Vale? Entonces, el caso n-dimensional del teorema es este. Ahorita vemos el caso general, el caso particular para dos variables. El caso general es este. ¿Sí? Tomamos un G, un abierto en Rn, tomamos una función f que va de G a Rn, es igual a una función bionívoca, tiene que ser por lo menos de clase C1, ¿sí? Y tiene que tener un jacobiano distinto de cero, ¿sí? Y tenemos, y esto en G, ¿no? Y tenemos que tener dos abiertos, cuadrables, ¿sí? Donde las cerraduras de estos dos estén contenidos en G y en G estrella, ¿sí? Tenemos también una F continua en gamma estrella, entonces, pues es simplemente la misma cosa, pero con en un contexto más general.
¿sí? La demostración es completamente análoga, ¿sí? La diferencia es que ahí ya no la aplicamos para R2, la aplicamos para Rn, ¿sí? La demostración general exige exactamente la misma estructura del caso de N2, ¿no? Entonces, es cuadrados en el caso de R2, en el caso general son N cubos, ¿sí? Tenemos un jacobiano de 2 por 2, en el otro caso tendríamos un jacobiano de N por N. Tenemos una medida, la misma, esa no, o sea, definida por el jacobiano, es exactamente la misma. Bueno, no es que sea la misma, simplemente dependiendo de la dimensión en la que estemos trabajando, pero el enunciado o el término es exactamente el mismo, ¿sí? Y los módulos con respecto a X y Y, ¿esto qué quiere decir? S omega de delta K, ¿sí? Que estaba definido por la raíz de 2, no, multiplicado por la raíz de 2 y por el jacobiano, o con respecto a X y Y, implicaba ahora algo análogo para los módulos, ¿sí? En este caso, para X1 hasta Xn. Ahora sí, como dice ahí, los mismos 5 ingredientes se aplican de forma análoga en una dimensión, en ese caso, n. Ahora tenemos, de aquí se pueden desprender casos como las cilíndricas, las esféricas. El caso, pues, quedaría, dependiendo, ¿no? Si estamos en coordenadas polares, vamos a tener XY. Si estamos en coordenadas espaciales, pues en este caso tendríamos XYZ, ¿no? Que son más que nada los términos que hemos estado utilizando últimamente, ¿sí? Pero ahora ya teniendo esta nueva herramienta, la vamos a aplicar la próxima semana. Y la próxima semana, yo creo que terminamos rápido con esto y empezamos ya con la integral de línea. Bien, y bueno, con eso termina la clase de hoy. Nos vemos en la clase del martes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me